Primero podemos hablar de sus antepasados, sus abuelos o sus padres, unas historias antes y durante el genocidio. Claro. Mis padres, mi papá nació en Zeytun, en Turquía. Mm. Ahora Turquía, en esa época era Armenia. Y mi mamá nació en Diyarbakır. Y casualmente estuvimos allá, fuimos a Zeytun para ver el pueblo de mi papá. Wow, qué lindo. Sí. Y bueno, más bien eran guerrilleros. Los de Zeytun eran muy luchadores. Y se han ganado 54 guerras contra Turquía. Hasta que después, bueno, llegó el genocidio y entonces contaba mi papá que mi mamá también contaba lo mismo, la misma historia de siempre, ¿no? Que vinieron un día y se llevaron a todos los hombres y a todas las armas que había en la casa, cuchillos, hasta los cuchillos se llevaron, cubiertos, todos se llevaron. Y al otro día se llevaron las mujeres y los liquidaron a todos. Y mi papá tendría 12 años, creo, una cosa así, no recuerdo bien la edad. Dice que le dieron un hachazo en la cabeza, tenía una cicatriz así en la cabeza, así, que metías el dedo, te entraba. Y cayó redondito. Y entonces, y cayó herido mi tío también, el esposo de mi tía, el hermano de mi papá. Y entonces le dijo, hacete el muerto porque están pasando a chequear a ver si hay alguno vivo, los terminan de matar. Entonces pasaron a chequear y miraron y se hizo el muerto, se hicieron los muertos él también. Y llegó la noche y en la noche ya se escaparon. Y de día estaban escondidos y de noche salían a emigrar. Iban por el desierto, por todos lados y bueno, ahí se desaparecieron todos. Entonces mi papá cayó con los beduinos. Contaba que era con los beduinos. Después de ahí se fue a la casa de un árabe que tenía plantación de tabaco, hoja de tabaco. Hasta que estuvo un poco grandecito, entonces vino una dinamarquesa, una princesa, que puso el orfanato y recogía a todos los huérfanos. Y bueno, lo llevó al orfanato y a mi mamá también. A mi mamá dice que era chiquita y mi abuela la puso debajo de un arbusto. Y ella vio como la mataron a la mamá y justo la agarraron para matarla. Entonces dice que un turco le dijo, no, no es mi hija, y la salvó. Y bueno, y dice que de noche la mandaban salir porque tenían miedo. Ellos tenían miedo, la mandaban a ella y todo eso. Y entonces justo vino la dinamarquesa y le dijo, ¿te querés ir de acá? Le dijo, sí. Entonces le dijo, te espero en la esquina, de noche te recojo y te llevo. Y ahí los llevaron al orfanato y ahí crecieron los dos. Entonces a mi mamá le enseñaron a hacer ¿cómo es? Manualidades. Se dedicaba a hacer manualidades y ella vendía para mantener al orfanato. Y bueno, crecieron y ahí se casaron y ahí nací yo. Todo en Alepo, sí.
¿Me puedes contar del pueblo donde vivieron en Alepo? Bueno, en Alepo era el pueblo, no sé, no estoy bien. Era pueblo. Y entonces, bueno, se casaron y yo había nacido, tendría un añito más o menos. Dice que estaba mi tía acá y escribió allá a Alepo a un tío para que lo fuera a buscar a mi papá. Entonces, y allá como ellos estaban en un pueblo muy lejano, iban y se hacían las compras para todo el mes para ir a la ciudad, pero mi mamá se quedaba conmigo. En la noche aparece el señor, el tío, y pregunta en el orfanato, pero mi papá era chico, hasta se había olvidado el apellido. Entonces le decía que cómo era el apellido y se acordaba que mi abuelo, el papá, que el papá se llamaba Panos. Entonces decía que se llamaba Panosiam. Y le dijo, no, le dijo el tío. Entonces la llevaron a mi casa y mi mamá lo atendió, bueno, hace 94 años, imagínate los años que hace. Y comenzó a preguntar cómo era mi papá y bueno, mi mamá le contaba que era así, que tenía una hermana que se llamaba Sana, que no sabía dónde estaba y que lo habían herido. Bueno, le hizo toda la historia. Dijo, sí, yo soy el tío. Entonces esa noche se quedó a dormir en mi casa. Fíjate cómo sería la confianza que había en esa época, que a un señor extraño que lo deje dormir en la casa. Hasta que llegó mi papá y le contó y dijo, sí, eres mi sobrino. Entonces después mi tía le dijo que lo llevara a la capital y nos llevó a la capital y comenzó, el tío era leñador y él le iba a ayudar y entonces mientras no conseguía trabajo. Ahora mi mamá sí conseguía porque como sabía hacer manualidades, entonces hacía pañuelos y yo me acuerdo bien que traía las bolsas llenas así de pistacho y las pelábamos, se vendía pistacho pelado, todo eso. Y los compañeros le dijeron, has venido acá a quitarnos el trabajo a nosotros, y mi papá se vino muy triste. Y de repente dice que apareció el primo de mi papá, que era jardinero del hotel, el Hotel Barón, que en esa época debería ser un hotel 5 estrellas. Y le dijo, vengo a buscarte a ver si quieres trabajar. Sí, le dijo. Entonces lo llevó de ayudante de cocina. Y bueno, comenzó a trabajar hasta que avanzó tanto, Sí. que terminó siendo chef. Wow. Y ya ahí nació mi otra hermana. Y ya habíamos comprado terreno enfrente de la casa, ya habíamos edificado, habíamos hecho la planchada, todo ya para terminar la casa, para estábamos muy bien estábamos. Entonces, la tía de mi papá estaba acá con mi tía, con la hermana de mi papá, que era la hermana de mi abuela, y le había mandado a buscar al sobrino que era jardinero, que se viniera para acá. En esa época pedían emigraciones.
Y en el año 35, más o menos 34, 35. Y tenía todo listo para venirse. Entonces va la hermana y le dice, ay hermano, le dice, en la guerra nos perdimos. Ahora que nos encontramos, dice, ¿me vuelves a dejar? Dijo, entonces, no voy, dijo, me quedo con mi hermana. Y la hermana también era casada, ya eran los dos con hijos y todo, una familia grande. Entonces mi tía dijo, bueno, entonces nos trajo a nosotros. Y bueno, nos vinimos para acá. En el año 37, 38. ¿Sabes por qué eligieron a Uruguay para venir aquí? No, porque en esa época pedían emigrantes, no había mucha gente y pedían emigrantes, entonces el gobierno los traía gratis. Entonces venían muchos armenios, españoles, italianos, vieron muchos extranjeros y los traían gratis. Pero después, entonces había 3 frigoríficos acá. En el cerro había el frigorífico Artigas, frigorífico Nacional y el frigorífico Swift, que se dedicaron a la carne, porque la fortuna y ellos venían a trabajar en la tierra y eso, pero no. Entonces mi tía trabajaba en el frigorífico, mi tío hacía de zapatero, la tía de mi papá hacía churros, vendía churros, y bueno, se iban hasta que, bueno, que llegó el momento, ahorraron plata y nos trajeron, éramos 4. Y bueno, cuando nosotros ya nos vinimos para acá, ya mi tía tenía almacén. Y fuimos y vivimos un mes con ellos. Y a las 4 cuadras había, se vendía un almacén. Entonces lo compraron para mi papá. Y bueno, nos mudamos para allá sin saber el español. Pusieron el negocio y empezaron a trabajar. Y los vecinos, como eran todos extranjeros, eran rusos, polacos, lituanos, bueno, era toda una cosmopolita ahí. Y le iban diciendo, me da, esto es azúcar, esto es hierba, esto es harina, esto es fideo, esto... Y poco a poco, bueno, fueron aprendiendo el español. Ahí nacieron mis hermanas, éramos 6. Crecimos ahí en el cerro, gracias a Dios, lo pasamos muy bien. Sí, nos sacrificamos mucho, bueno, se pasó de todo, pero bueno, pero por lo menos acá en el Uruguay lo pasamos muy bien. Bueno, y al año que llegamos nosotros comenzó la guerra. Fue cuando hundieron el Gran Espejo. Estuvimos todo el día en la fortaleza mirando el barco que iba a zarpar y saliendo de Uruguay, de Montevideo, ahí lo bombardearon y lo hundieron. Y vimos todo eso, ¿no? Bueno, toda la guerra lo pasamos ahí. Y en esa época era una ciudad de auge porque había mucho, como se trabajaba todo para la guerra, entonces los frigoríficos estaban full. Terminó la guerra y se acabó frigorífico, se acabó todo porque ya no llevaban comida y todas esas cosas, no llevaban para Europa, ¿no?
Bueno, pregunta nomás. Sí. Había una colectividad en esos años, los primeros años que llegaron. Había una colectividad armenia en el cerro. Sí. Todos los armenios que vinieron, todo el mundo fue a vivir al cerro. Ah, ok. Entonces, bueno, refugiados. Y bueno, casi todos los armenios, todos vivieron en el cerro. Incluso teníamos la iglesia en el cerro, y en la iglesia estaba la escuela, que yo alcancé a ir a la escuela en el cerro. Y después, bueno, sí, se fueron esparciendo, pero hasta ahora el cerro es puro armenio. Todos los armenios estaban en el cerro, era llegar y iban derechito al cerro, entonces uno se ayudaba al otro, que eran del mismo pueblo, eran conocidos, que eran, bueno, era vernos de armenios, era como si fuéramos de la familia, entonces nos respetábamos y nos queríamos. Y tenemos muchos vecinos armenios. Sí. Y todos quedaron en muy buena posición, pero muy luchadores, todos trabajaron muchísimo, muchísimo. Y bueno, salieron muchos profesionales. ¿Y todos aprendieron español en la escuela? ¿Cómo sus padres aprendieron a hablar español? No te digo, estaban en el comercio vendiendo, entonces venían los compradores y le decían, me da una botella de aceite, le señalaban, esto es aceite, entonces ellos decían aceite, 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 tenían memoria, claro, eran jóvenes, que mi papá tendría en esa época 30 años, era joven. Sí. Mi mamá igual, entonces tenía más memoria. Entonces le decía, bueno, estos son fideos. Incluso mi tío iba al mercado a comprar fruta y verdura, iban en la noche para vender en el día. Entonces decía a mi mamá que habían venido y le he decidido, ¿tiene perejil? Y le decía, trabajando, porque lo único que había aprendido mi mamá a decir era trabajando, era todo trabajando. No, trabajando no, esto se llama perejil, esto se llama azúcar. Y así fueron aprendiendo. Y yo comencé a aprender la escuela. Entonces teníamos la clase de mañana armenio y de tarde español. Tenemos la profesora en español. Ahí comencé a aprender. Y después fui a la escuela de acá y ahí aprendí. Bueno. Sí, cómo hablar y todo eso. Interesante. Sí. ¿Y tienes, no sé, unas historias especiales o que llama tu atención de tus primeros años en Uruguay, como acostumbrando al país, a la cultura, al idioma, cuáles amigos tienes? Bueno, no mucho porque como era chica, tenía 8 añitos. Sí. No, ahí para mí era todo juguete. Y claro, entonces enfrente teníamos unos vecinos que eran rusos. Y enfrente teníamos, eran judíos. Y al lado eran polacos. Una mezcla. Sí. Entonces Todo íbamos casa por casa y bueno, probábamos los platos de las comidas, que esto y que lo que rico, pero no, por eso no, de así no recuerdo mucho porque ya era todo juguete, jugar con los chicos, ¿no? Sí. Y bueno, y después, bueno, fuimos creciendo y a la lucha. Sí. A ver, pregunta nomás. Sí. ¿Puedes hablar un poquito más? Después de la escuela, mayoría de personas fueron a universidad uruguayo. Sí.
¿Y fuiste usted a...? No, no. Yo terminé la escuela y aprendí corte y confección. Y bueno, y cosía. Y después no me gustaba. Entonces mi mamá dijo, ¿no quieres aprender peluquería? Le digo, sí. Bueno, aprendí peluquería y estuve trabajando 15 años en peluquería, que ahora me jubilé por eso. Aprendí muchísimo. Porque era una peluquería céntrico, había gente muy bien, y entonces ahí, y yo era muy observadora porque siempre me gustó observar, entonces yo todo observaba, y por ejemplo en el colegio, todo, yo no sabía mucho el español, pero también observaba, pero eso sí, de chica, del colegio, me acuerdo, siempre me gustó ser la líder. Mando yo a todos. Es mejor así. Sí, vendían bizcochos en el recreo. Ay, yo quiero vender bizcochos. Entonces yo traía 2 o 3, vendían, y yo era la que estaba vigilando ahí. Y la que sobraba, le decía, bueno, le daba a mi hermana el bizcocho que sobraba. Después repartía a los chiquitos, más chicos. Y y en el recreo a vigilar, no te metas con fulana, no te metas con nada. Entonces había una morena y bueno, como todo chico bien racista, no. Entonces yo la defendía. Ay, la mamá está conmigo, bueno, feliz porque la defendía a la hija, me traía de todo, pobre. Y le decía, pobre de usted que se meta con Blancanieves. Ah, entonces yo era la líder. Bueno, después fui a trabajar también, éramos 7. Y yo observaba todo, las 7. Bueno. ¿Qué te parece? No, esto no es así, esto no es así. Entonces, un día el dueño fue a Buenos Aires y falleció. Entonces siempre decía, el oficio hay que robarlo, no hay que aprenderlo, hay que robarlo. Y me quedaba siempre eso en la... Y entonces vino una señora y quería hacerse las ondas, y él era perfecto, las hacía, en esa época. Y dice la señora, la esposa, dice, ay, esto se murió y yo no lo sé hacer. Ah, no se preocupe, digo, que yo lo sé. ¿Cómo lo sabe? Sí, porque decía que el oficio hay que robarlo, no hay que no. Y yo observando, aprendí. Ay, qué bueno. Bueno, tengo toda esa vivencia y bueno, después me casé. Me fui a vivir a Perú 20 años. Después de 20 años tuve mis 2 hijos acá. Me fui con ellos para allá, volvieron profesionales. Y bueno, 20 años me vine. El chico se fue a Venezuela, el mayor se fue a Venezuela, el chico se vino para acá. Ingeniero, el otro, el mayor, economista. Y bueno, sí. ¿Y cuáles son los nombres de sus hermanos? Olvidé preguntar eso. De mis hermanas. Pues somos 6 mujeres. 6 mujeres. Bueno, yo soy Anaí. La que me sigue se llama Sarmán, que se llamaba mi abuela. La tercera, Siranush. La cuarta, María. La quinta, Lucía, la mamá de Claudia. Y la última, Esther, que está en Buenos Aires. ¿Mayoría de sus hermanos quedaron en Uruguay o no? Se habían quedado, sí, salimos 3. Esther, que está en Buenos Aires, yo me había ido a Perú,
y Mari se fue a Venezuela, que todavía está en Venezuela. Yo volví a Perú y Esther, y así quedan dos afuera. ¿Y por qué fuiste a Perú? Porque mi marido era el contador de una fábrica acá, en el año 69. Entonces, ellos tenían otra fábrica allá en Perú. Y no había ninguno del Uruguay y les estaban robando. Entonces, lo mandaron para, ¿cómo es? Para venderlo. Y fuimos por 6 meses y nos quedamos 20 años. Oh my gosh. ¿Y por qué quedaron? Porque, bueno, comenzó a trabajar y a trabajar y a levantar la fábrica, y apareció un chino y dijo, compro la fábrica. Ah, bueno, le dijo, está perfecto, me voy. Incluso mi hijo el mayor ya iba al colegio acá, a Lelio Fernández, que me dio un trabajo para que ingresara al colegio. Y cuando lo fui a sacar me dice la secretaria, ¿para qué luchó tanto? Porque no, era muy privado. Y hablé con el director y me dijo, no sea ningún problema, señora, que tiene su lugar. Digo, sí, porque en 6 meses volvemos, me dijo, porque yo no tengo hijos, dijo, pero yo le aconsejo, donde están los padres, ahí tienen que estar los hijos. Y bueno, nos fuimos los 4. Y entonces el chino compró la fábrica y le dice, pero compro con la condición de que usted se quede. Y le dice a mi marido, sí, pero yo no. Ah, no, pero te doy el 50%. Ah, bueno, si me da el 50% está fenómeno. Y entonces le dio el 50% y el otro 25% era un argentino, que era gerente de otra fábrica de calzado, y le dijo, ¿sabes una cosa, Jorge? No, dijo, te doy mi parte también porque no me interesa, porque después va a decir que yo estoy robando. Pues nos quedamos, y así nos quedamos 20 años, porque al año nos separamos del chino. Ah, ok, sí. Y puso fábrica por cuenta nuestra. Trabajaba 20 años. Y mis hijos se recibieron, se graduaron. El mayor se fue y el chico se vino para acá. ¿Y qué vamos a hacer nosotros allá solos? Vendimos la fábrica y nos vinimos para acá. Wow. Y tengo 2 nietos divinos. ¿Y cómo conociste a su marido? Mi marido era un baile armenio, porque él es armenio, era armenio también. Y y en el baile nos conocimos. ¿Esto fue parte de la colectividad? Sí. ¿Y es la misma colectividad que todavía está hoy? No. Bueno, en esa época era todo sábado y domingo, siempre había fiestas, había teatro, había fiesta, baile, había de todo. Entonces, sábado íbamos a bailar, y en esa época íbamos con nuestra mamá, nos llevaba pobrecitas con sueño, pobrecitas, porque las chicas se tenían que divertir. Hasta que, bueno, conocí a mi marido y pero íbamos todos los sábados y pero no, incluso él estudiaba y yo trabajaba y siempre pasaba por la casa de él porque él era vivía en la avenida y él estudiaba y decía, ay, este hombre, qué vago que es, qué horrible, que nunca trabaja, no lo veo trabajar nunca, decía yo, no lo conocía. Sí. Hasta que estábamos ahí en un grupo y vino y dijo, ¿puedo intervenir? Sí, cómo no.
Bueno, me sacó a bailar y se recibió, no se recibió después que nos casamos. Y en su casa con su marido y con sus hijos, ¿hablaron armenio? No, yo me casé y me fui a vivir con mis suegros. Ahora, mis suegros hablaban turco. Yo no sé hablar turco. Entonces, con mi marido hablábamos español. Y los chicos hablaban español. Y después nos fuimos para Perú. Entonces ya no teníamos como... Sabían hablar, mis suegros sabían perfectamente hablar armenio. Conmigo hablaban armenio. Pero entre ellos hablaban turco y yo los quedaba mirando y decía, ¿qué estarán hablando? Sí. Y pero no, nunca aprendí turco, nunca aprendí. Y pero mi hijo, es el mayor. ¿Cómo es? Le gusta mucho lo de idioma y algunas palabras aprendió. En armenio entiende mucho. Sí. Y en turco también entiende. Ahora el chico no. Ahora últimamente le dio porque la esposa también es armenia. Bueno, son uruguayos, descendientes de armenios. Sí. El otro es está allá. Ya. Y esa es mi nieta. Aquel es mi esposo. Y allá, estoy allá en el pueblo de mi papá, en Zeitún. ¿Me puedes contar un poco sobre este viaje? Cuando hicieron este viaje y si tu familia van contigo, ¿cómo pasaste tu tiempo allá? Bueno, estuvimos viajando como más de casi 2 meses con Esther. Fuimos las dos juntas. Fuimos a Grecia, fuimos a Jerusalén. Wow, lindo. Después fuimos a Armenia. De Armenia fuimos a Turquía, a Estambul, precioso, me encantó. Y ahí nos fuimos al pueblo de mi papá. Y nos fuimos, fuimos a Alepo a conocer el hotel donde trabajaba mi papá, el barrio donde estábamos, todo eso, porque también mi primo estaba ahí todavía, vivía ahí. Y nos encontramos ahí, lo fuimos a buscar. Y después de ahí nos fuimos todos por tierra, hasta Zeitún, que ahora se llama Sulemanía. Y cuando llegamos a Marash, porque nos habían dicho que había unos jeeps que nos llevaban hasta allá, que era 100 kilómetros. Y resulta que que miramos, entonces había un kiosco, le dice el señor, ¿qué están haciendo ustedes acá? Le digo, sí, no sabíamos hablar turco, no sabíamos, pero haciendo señas, y igual nos hacíamos entender y Esther se moría de risa. Entonces, sí que no, entonces en eso viene un muchacho, dice, ¿qué pasa? Sí, dice que hay un jeep, acá no hay nada. Ah, le dijo, yo las llevo. Ah, qué bien, porque fuimos a alquilar un taxi y nos pedía $100. No, $200, $100 por cada una. No, dijimos, de ninguna manera. Entonces dijo, yo las llevo por $1. Ah, bueno, está. Porque ya era todo $1, $2, era todo barato. Y dice, pero vengan mañana al mediodía a la hora de comer y ahí yo las llevo. Ah, bueno, está. Estamos a 2 cuadras del hotel. Bueno, fuimos ahí y espere, este muchacho no aparecía. Entonces, dice, señor, ¿qué están esperando? Bueno, el muchacho que quedó de venir a buscarnos. Ah,
Un momentito, un escándalo. Entonces le dice a un señor, dice, bueno, cuídame el kiosco que ya vengo. Entonces venga para acá. Y fuimos a media cuadra, era un cambio. Pero un cambio de un gentío, una cola tremenda, trabajaba, pero full. Allá los gritos, ¿dónde está fulano? Suponíamos nosotros que diría eso porque no entendíamos turco. Y entonces le dijeron que había ido a almorzar. Entonces en eso sale el dueño y dice, ¿qué pasa? Y dice, sí, dice, porque las engañó, les dijo que las iba a llevar y... dice, dígale que venga. Pero está comiendo, que deje de comer y que venga. Y dijo Argentina, porque decía, ¿dónde? Decíamos Uruguay, nadie sabía, pero decíamos Argentina, todo sabía por Maradona. Y entonces le dice, bueno, te me vas a buscar un taxi y las vas a llevar. Entonces trajo el taxi, $50, de 200 a 50. Entonces íbamos en el taxi y yo comencé a sacar fotos y dice, no, dice, hay lugares más lindos para sacar. Y efectivamente era cierto. Entonces de repente, el camino, porque estaba a 100 kilómetros y era toda una montaña. Entonces, para el auto y le digo a mi hermano, ¿y ahora qué hacemos? Incluso todavía habíamos comprado un montón de alhajas, de todo, en todo el viaje habíamos hecho compras y teníamos plata encima. Y digo yo, mira, voy a ir al hotel, voy a guardar todo eso y vengo. Cuando vuelvo, me dice mi hermana Esther, me dice, mira, dice, hay ómnibus que van, pero demoran 2 días, 3 días en volver. No sabemos cómo hacemos para volver. Ahí estábamos asustadas. Ahí nos asustamos. Digo, ¿y ahora qué pasa? Entonces aparecen con 2 botellas de agua y 2 paquetes de galletas. Y esto, porque el señor dijo que las tenemos que tratar bien y que tienen que comer. Bueno, está. Y cuando llegamos ahí arriba, porque este muchacho quería saber que por qué íbamos para allá, que no había nada, y era cierto. Es un lugar muy árido, pura montaña. Y le digo, para ver, no, dice, algo tienen ustedes, algo tienen. Entonces cuando llegamos ahí arriba, hay un cartel, un letrero que dice, tallado en la misma piedra, dice Zeytún. Y ellos le dicen Sulemanía. Y entonces le dice, dice, llegamos a Zeytín. Y entonces salta Esther, no se dio cuenta. Llegamos a Zeytún. Dice, yo sabía que por algo venían ustedes. Le digo, ¿qué está diciendo? Dice, ¿qué pasa, Esther? Le digo, no, lo que pasa es que él dijo mal para que tú lo pronunciaras bien. Como lo pronunciaste bien, se dio cuenta. Y justo llegamos donde vivía mi papá. Entonces, era todo, era puro campo, entonces, había una casa, otra casa enfrente y así. Y nos bajamos ahí y entonces había esas ollas, viste, grandotas esas de bronce de Alibaba y los 40 ladrones. Bueno, esas ollas así afuera y abajo había tierra, ceniza. Dice, ¿sabe qué es eso? Le digo, no. Dice, para ahí hierve la ropa. Entonces estaba sacando fotos, viene esa chica, está ahí conmigo, y dice, vengan, dice, acá hay lugar más lindo para sacar fotos. Entonces mi papá contaba que había un árbol grande
que que tenía un hueco y ahí había una canilla y ahí jugaban a las escondidas con mi tía. Y mi tía contaba que cuando terminó la guerra, que ella volvió a ir y por el costado pasaba un lago, estaba llena de serpientes. Y miro así, ay, dice, este era el lago de mi papá, este es el lago de mi tía. Ah, la vista preciosa. Se puso a besar la tierra, le digo, no, le digo, por favor, no te vendas, le digo yo, ahora sí que no. Entonces mi papá siempre contaba, decía, como la uva de allá no había otra, que comías 2 uvas y te empalagaba. Fuimos a Armenia y comíamos uva y era la misma uva que acá, era la uva que decía mi papá. No, efectivamente, habían arrancado uvas porque era la época de la uva y la señora nos llamaba y nos llamaba y dice el muchacho, no, dice, y hablaba con la señora y dice, ¿y estos de dónde son? ¿De dónde se conocen? Él decía que era hijo de griego, pero parecía que era armenio. Y entonces tenía esas ollas grandes y hacía jugo de uva. Y bueno, venga, bueno, vamos a ir. Y cuando subimos, le digo yo, ay, le digo a Esther, le digo, a la casa de mis padres, me invitan a la casa de mis padres que venga, que suba. Riquísimo. Y nos dieron uva para comer. Ay, y era cierto. Era una uva chiquita, pero dulce, era una miel. Riquísima. Y bueno, salimos de ahí, estuvimos recorriendo un poco de Zeitún y después bajamos. Y cuando ya estaba bajando, de vuelta ya estaba haciendo la noche, llamaron preguntando a los muchachos qué están haciendo. Dice, ya estamos llegando. Ay, de usted que les pase algo. Porque ya les había recomendado que nos tenían que tratar muy bien. Sin saber que éramos armenias, por supuesto, ¿no? Sí. Y bueno, en Marash, hacían los ayunos, ahí te invitaban todo y te llamó la atención porque, claro, veía la filmadora que no sé, ay, yo también quiero que lo filmara. Y dice Esther, ay, dice, mira, dice, acá y dice, venden un helado, dice que es riquísimo. Le digo, no me digas así. Entonces compró. Digo, no, yo no quiero. Ah, cuando compró, qué delicia. Era un chicle, lo haces así, se estira. Doldormá se llamaba. Ay, qué delicia. Bueno, nos fuimos después a Estambul de vuelta. Ahí nos quedamos una semana buscando la iglesia armenia. Donde íbamos siempre buscábamos a la iglesia armenia. Ah, pero me olvidaba decirte que cuando fuimos a Alepo, fuimos al orfanato de mis padres. El director nos mostró la foto, vimos la foto de mis padres ahí. Y era amigo del obispo de acá, que le mandó muchos saludos. Nos trataron divino, nos trataron. Pero fuimos, pero como 1000 chicos armenios, todos armenios divinos. Y bueno, donde íbamos, a la iglesia armenia, En Grecia nos cansamos de buscar la iglesia. Cuando la encontramos, estaba cerrada. Ay. Bueno, pero sí, pero alcanzamos igual domingo. Era un italiano, dijo, no, acá a la vuelta, dice, porque se parecían a los armenios, entonces no sabías si era armenio o era griego. Y bueno, y en Estambul íbamos todas las noches por la peatonal, estamos a 2 cuadras de la peatonal, caminábamos todas las noches. Ahí veíamos el helado, pero nada que ver con el de Marash.
Y llegamos hasta un mercado, al final de la peatonal. Y y el último día vamos y algo así, veo que iba entrando gente, estaban los mostradores ahí, pero acá había una puerta y iba entrando gente. Y digo, bueno, voy a ir a ver qué es. Era la iglesia armenia ahí adentro del mercado. Tanto que lo buscamos, bueno, alcanzamos a ir a la misa de Estambul, lo pasamos bárbaro. En Israel estuvimos en Jerusalén, también fuimos, cuando llegamos a la iglesia armenia, estaba ahí que tiene para entrar, y tengo las fotos, para ver la tumba de Jesús. Sí. Y estaban los obispos ahí haciendo guardia y al lado, saliendo, estaba la iglesia, había 7 curas. También vimos la misa, lo pasamos muy bien. ¿Si recuerdas algo? Qué linda toda esa historia de sus viajes y todo. Sí, pero eso del pueblo de mi papá fue algo inesperado. Y la otra besaba, no, le digo, no te descubras que se van a dar cuenta. Pero la uva, y después nos dieron una bolsa así llena de uva, se la regalamos al muchacho. Pero deliciosa, y tenía razón mi papá, comía 2 uvas, no querías más. Impresionante. Sí. Qué linda. Y también fuiste a Armenia también, ¿no? ¿Fuiste a Yerevan? Sí. Sí, ¿cómo fue esta parte del viaje para ti? A Yerevan fuimos de Grecia a Yerevan. No, sí, de Grecia a Yerevan. Muy lindo, muy moderno, precioso. Nada que ver con lo que pensábamos nosotros. Precioso, precioso, precioso. Muy bien. Y estaba el nuevo pueblo de mi papá, Zeytún, ahí estaba también, que lo visitamos. El teatro excelente, precioso, pero mucho más moderno que acá. Bueno, hace 24 años que fui. Y en Yerevan fuimos a ver bueno, nos recorrimos todas las iglesias, el lago Sevan, todo eso. Fuimos a la iglesia donde está San Gregorio, el pozo, que yo no entré. Una iglesia muy linda, muy grande. Vimos el monte Ararat. Lindo viaje. Sí. Pero siempre estuve en la colectividad, ¿Y sus niños también fueron parte de la colectividad? Y los llevábamos, pero de grande ya no. Sí. No, incluso el del chico, no, porque 2 veces se casó con venezolanos, así que no. Pero el otro sí, porque la esposa es armenia también, entonces ya la cuñada también se casó, bueno, toda la familia de ella se casaron con armenios. Así estábamos todos en familia. Yeah. Sus padres, ¿cómo transmitieron la cultura armenia a ti? Y bueno, porque seguimos siempre con la tradición. Nunca dejamos de ir a la iglesia, íbamos todos los domingos a la iglesia, todos los domingos. Y
y a todas las fiestas los feriados, la Pascua, todo eso entonces ellos, claro, van viéndolo. Ahora ya te digo, el chico tenía 5 añitos y el mayor tenía 7 años cuando nos fuimos a Perú. Tengo 20 años que ya no hay armenios. Entonces no, pero venían acá como locos. Locos por venir acá y querían, y hasta el día de hoy, queremos comida armenia. Y queremos esto armenio, y todo armenio. Y bueno, y dio la casualidad que mi nuera también es armenia. Entonces la cultura fue hasta el día de hoy, gracias a Dios, en ese sentido. Solo que no aprendieron a hablar armenio, pero entienden bastante, están entendiendo bastante, y se sienten armenios, porque donde van, yo soy armenio. Ellos se sienten armenios, orgullosos de ser armenios. Sí. Y para ti, tu identidad, ¿tienes una mezcla o sentiste como puro armenio? No, yo me siento pura armenia. Me siento pura armenia. Claro, ya vine nacida de allá, por empezar. Y era una niña, por supuesto. Pero hasta que me casé en casa todos los días venían mis tíos, los vecinos, todos los armenios, y siempre toda la vida, eso sí, hablaron toda la vida de la guerra, porque nos hicieron esto, nos hicieron lo otro, nos pasó esto, nos pasó lo otro, toda la vida la historia. Entonces ya me caso con armenios, mis suegros, también pasaron la guerra. Pero no, ellos no sufrieron mucho porque era de otro pueblo que se salvaban más. Y siempre comentando y hablando y contando, entonces estás impregnada ahí. No ves otra cosa. Yo no, de Uruguay ya no me siento, no. Me siento armenia. Sí. Y ya te digo, hasta que falleció mi marido, íbamos todos los domingos a la iglesia. No hay quien no me conozca. Pero todos los domingos a la iglesia, los llevamos a los chicos también. Las fiestas igual, así que donde era armenia, ahí estábamos. Y mi nuera incluso fue a la escuela armenia. Ella también de una familia bien, la mamá, mi consuegra, muy buena gente, muy buena persona, excelente. También bien armenia como yo, así que nos llevamos a las mil maravillas y seguimos las tradiciones. Sí. Y cuando hay reunión todavía incluso hacemos comidas, seguimos con las comidas armenias. Sí. ¿Y cuáles son las tradiciones más importantes? Más fundamental. Bueno, la comida principal, la gastronomía, y y después las fiestas de Pascua, Año Nuevo, Pascua, todo eso. Y las fiestas se han dejado bastante, ya no. Ya no hay como antes. Porque antes sí, en mi época, había teatro, hacíamos mucho teatro, hasta hice teatro. Se hacía mucho teatro y después del teatro se hacía baile.
Wow. Entonces uno aprovechaba las dos cosas juntas. Temprano comenzaba el teatro, a las 12 terminaba y a las 12 ya comenzaba el baile. Entonces ahí nos íbamos conociendo todos nos íbamos conociendo, que ahora ya no. Y bueno, de mi generación no queda mucho. ¿Qué más? La armenidad, ¿qué significa tiene esa palabra para ti? La armenidad, ¿qué significa tiene? La raza, Mm, la raza, y ser armenio, el orgullo de ser armenio. sí. Muy orgullosa. Donde voy soy armenia. Enseguida es, ya, sí, soy armenia. Y si no me preguntan, digo siempre, soy armenia. Me siento orgullosa de ser armenia. Porque por suerte, tuvimos suerte de que fue una raza muy querida, muy luchadora, muy inteligente, muy capaces. Y a todo el mundo, no solo acá, ¿no? En todo el mundo. Y con mucho orgullo. Sí. ¿Y cuáles deseos tienes para Armenia? ¿Cuáles deseos tienes para Armenia? El deseo que quiero, lo que quería mi papá, ser libre, sentirse armenio. Pero todavía seguimos en manos de los turcos. Y eso es lo que no queremos. Un país chico, pero hermoso. Hermoso. Ahora fue mi hijo, fue el año pasado. Se vinieron enloquecidos. Todos que van, incluso los jóvenes, porque acá en la Argentina igual, del colegio, cuando ya eras bachiller, tienes el viaje a Armenia y se van. Hasta Armenia se van un mes, ¿no? O sea, así. No se quieren volver. Les encanta y no se quieren volver. Sí. Y el año pasado, el anteaño, que hubo esa guerra chica, los jóvenes no se querían venir. Lamentablemente, estamos en la mano de los turcos. Y en casa, por ejemplo, toda la vida hablábamos español y mis padres decían, ¿qué me estás diciendo que no entiendo? Porque no quería que hablara español, quería que siguiera hablando el idioma, el armenio, y nos exigían. Entonces incluso yo les decía, le digo, pero escúchame un poquito, de grande, ¿no? Decía, hay tantos armenios que no saben hablar armenio, hablan turco. ¿Por qué hablan turco si son nuestros enemigos? Entonces nos decían que allá les exigían que hablaran armenio y los mataban. Y bueno. La colectividad de ella también es grande, ¿no? Bien grande. Linda. El 24 de abril.
¿Qué otra cosa se te ocurre? Nada más, de que si algo más que te gustaría compartir, por favor. En este momento, no, porque estoy angustiada, no se me ocurre. Sí. O si tienes algo para decir a los armenios, los jóvenes, no sé cómo decir. Voy a buscar la palabra Que no se olviden de ser armenios y que si pueden hablar, ¿cómo es? Que yo no lo hice, pero lamento mucho, ya te digo cuál fue el motivo, de hablar el armenio, el idioma, pero que la armenidad que no se olvide, que se sientan orgullosos de ser armenios. Estoy buscando una palabra. Estoy buscando una palabra, que tengo la palabra en inglés, pero A ver. voy a ver. Habla bien Sí. el español, ¿eh? Necesito practicar más que la gramática y con esa cosa no me sale, pero tienes, no sé si uso la palabra consejo, sí tiene sentido. ¿Tienes consejo para los jóvenes como para que sigan luchando para la armenidad, para la historia? Que no dejen de luchar, que ya te digo, lo dije, lo vuelvo a decir, que no se olviden que son armenios, que se sientan muy orgullosos de ser armenios, bueno, y que luchan, y que el mundo reconozca el genocidio, que no, hay muchos que no lo quieren reconocer, lo saben sí, pero no lo quieren reconocer, que sí que lo tienen que reconocer, porque, claro, yo fui la segunda generación del genocidio, entonces lo siento en carne propia, pero que lo sigan sintiendo ellos también. Yo, por ejemplo, a mis nietos, siempre hablando, siempre les hablo y les digo, incluso ellos, cuando quieren bromear, hacer una broma o algo, me dicen algo en armenio para reírse, ¿no? Por ejemplo, la otra abuela tiene la costumbre de decir ajambal, que es un tontito. Entonces, ay, abuela, ajambal, sí se ríen, pero ellos saben muy bien que son armenios y sienten algo por Armenia. Y bueno, que no dejen de la armenidad. Es el único consejo que les doy. Mientras tengan el apellido Yam, que no se olviden que son armenios. Yo tuve la suerte de haberme casado con un armenio, pero no importa. No importa, que no se olviden que tienen el IAM. Mientras tengan el IAM, que no se olviden que son armenios.
Si no hay algo más que te gustaría compartir, te quiero decir muchísimas gracias por hacer la entrevista y compartir sus pensamientos conmigo. Fue un placer escucharte hablar de toda la historia. Me encantó a mí también. Mm. Querría decir más, te digo, pero estoy emocionada, entonces me acuerdo de mis padres. Mm. Pero ya te digo, tengo el recuerdo de ver los armenios en Alepo, donde yo nací, el orfanato, donde se criaron mis padres. Todo lo que lucharon acá. Mm. No esperaba esta entrevista. Un placer. Muchísimas gracias a ti. Voy a pararla. No esperaba, ¿eh? Voy a... Sí. Ya.